Después de 8 años de excluirme de las reuniones familiares, mis padres tuvieron el descaro de aparecer en mi mansión. Abrí la puerta, hablé con calma y observé cómo el color desaparecía de. Mi nombre es Mai, a mis 32 años, nunca esperé volver a ver a mis padres después de 8 años de completo distanciamiento. Esa pacífica mañana de domingo lo cambió todo cuando el timbre de mi puerta sonó inesperadamente. De pie, en el umbral de mi mansión, estaban las 2 personas que me habían excluido sistemáticamente de cada reunión familiar desde que elegí mi carrera por encima de sus expectativas. La conmoción en sus rostros cuando vieron lo que había construido sin ellos casi valió todo el dolor. Abrí la puerta, hablé con calma y observé cómo el color desaparecía de sus rostros al darse cuenta de lo exitosa que se había vuelto su hija descartada. Antes de contarles lo que sucedió después, tómense un momento para darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y decirme en los comentarios desde donde están viendo. Confíen en mí, querrán escuchar cómo se desarrolló esta inesperada reunión. Crecí en un pequeño pueblo de Pensilvania donde todos se conocían y la reputación lo era todo para familias como la mía. Mis padres, Thomas y Diane Walker, eran pilares de la comunidad. Papá era dueño de la agencia de seguros más exitosa del pueblo y mamá era el ama de casa perfeccionista que presidía cada comité en la iglesia. Tenían ideas muy específicas sobre el éxito y cómo sus hijos debían alcanzarlo. Mi hermano mayor, Patrick, era exactamente lo que ellos querían en un hijo. Era atlético, encantador, popular y seguía cada regla que establecían. Desde sus calificaciones perfectas hasta sus trofeos de fútbol, Patrick nunca les dio una razón para estar decepcionados. Yo, por otro lado, fui un misterio para ellos desde el primer día. Mientras Patrick estaba ganando partidos y coleccionando galardones, yo estaba desmontando computadoras en mi habitación y aprendiendo a programar por mi cuenta. Para cuando tenía 12 años, ya había construido mi primer programa básico. A los 14, arreglaba los problemas técnicos de los vecinos por dinero de bolsillo. Mis padres veían todo esto como un pasatiempo extraño que eventualmente desaparecería cuando encontrara un camino más apropiado. La única persona que realmente me entendía era mi abuela, Eleanor, la madre de mi papá. Había sido profesora de matemáticas en una época en que las mujeres rara vez seguían tales carreras, y reconoció algo en mí que mis padres no podían ver. Cuando todos los demás me decían que fuera más sociable, más normal, más como las otras chicas, la abuela Eleanor me pasaba a escondidas libros sobre programación y me contaba historias de mujeres pioneras en la ciencia. El primer gran conflicto con mis padres llegó durante mi último año de secundaria. A pesar de mis excelentes calificaciones y mis puntajes perfectos en el SAT, siempre habían asumido que asistiría a la universidad estatal local como lo había hecho Patrick. Tenían mi futuro planeado, un título en magisterio, matrimonio con un chico local y una casa no muy lejos de la suya. Pero yo tenía otros planes. Mi consejero vocacional me había animado a postularme al MIT. Cuando llegó la carta de aceptación con una oferta de beca parcial, estaba extasiada. Mis padres estaban horrorizados. La discusión que siguió todavía resuena en mis oídos a veces. Papá caminaba de un lado a otro por nuestra sala de estar, su rostro enrojeciendo por momentos. Todavía puedo oírlo decir, esta familia se mantiene unida, Mai, ¿qué clase de hija elige una escuela lejana en lugar de estar cerca de las personas que la criaron? Mamá fue más silenciosa, pero igualmente devastadora. ¿Y qué hay de tu futura familia? Los hombres no quieren casarse con mujeres que creen que son más listas que los demás. Sus palabras me hirieron profundamente, pero me mantuve firme. Esta era mi única oportunidad de perseguir el futuro con el que había soñado, de estar rodeada de personas que pensaban como yo, que veían la tecnología como yo la veía, una forma de cambiar el mundo. La noche antes de irme al MIT, la abuela Eleanor vino a mi habitación. Su artritis había empeorado ese año, haciendo que cada paso fuera doloroso, pero subió las escaleras para verme en privado. Tus padres te aman, susurró, pero no pueden ver más allá de sus propios miedos. A veces, lo más valiente que puedes hacer es decepcionar a las personas que amas para convertirte en la persona que estabas destinada a ser. Me puso un sobre en las manos. Dentro había $5,000, todos sus ahorros. Le prometí que se los devolvería, pero ella solo sonrió. Ya lo has hecho, al ser lo suficientemente valiente para seguir tu corazón. Esa despedida llorosa con la abuela Eleanor me dio el coraje que necesitaba. A la mañana siguiente, mis padres me llevaron al aeropuerto en un tenso silencio.
Mamá me abrazó rígidamente en la puerta de seguridad y papá me dio una palmada incómoda en el hombro. Llama cuando llegues, fue todo lo que dijo. Cruzar esa puerta del aeropuerto se sintió como cruzar un umbral hacia una vida diferente. No me di cuenta entonces de que también me estaba alejando de cualquier posibilidad de aprobación de las personas que deberían haber sido mis mayores apoyos. El MIT fue todo lo que había esperado y más. Por primera vez, estaba rodeada de personas que no pensaban que era extraña por amar el código y los algoritmos. Mi compañera de cuarto, Ashley, se convirtió en la hermana que nunca tuve, alguien que entendía la pasión y la ambición. Prosperé académicamente, uniéndome a proyectos de investigación y hackatones, quedándome despierta toda la noche con amigos, construyendo prototipos y debatiendo las implicaciones éticas de las nuevas tecnologías. Esos primeros meses también fueron el momento en que descubrí quién era fuera de las expectativas de mi familia. Me corté el pelo, desarrollé mi propio estilo y aprendí que podía ser sociable en mis propios términos. Encontré mi voz en los debates en clase y mi confianza en proyectos exitosos. La chica tímida y torpe de Pensilvania estaba floreciendo en alguien nuevo, alguien a quien mis padres podrían no reconocer, pero alguien de quien yo estaba orgullosa de ser. Cada domingo llamaba diligentemente a casa, pero las conversaciones se volvían cada vez más tensas. Mi entusiasmo por un nuevo lenguaje de programación o un proyecto exitoso era recibido con mamá preguntando si estaba comiendo lo suficiente o papá preguntándose cuándo pasaría esta fase. Nunca preguntaban por mis clases o logros, centrándose en cambio en noticias de casa, como si me recordaran lo que me estaba perdiendo. Al final de mi primer año, algo había cambiado. Ya no sentía la necesidad desesperada de su aprobación que me había seguido toda la vida. Estaba construyendo algo nuevo. Y si ellos no podían ser parte de ello, encontraría personas que sí pudieran. Mis años en el MIT pasaron en un torbellino de trabajo duro, innovación y crecimiento personal. Mientras mis compañeros competían por puestos en Google, Apple y Microsoft, yo tenía ambiciones diferentes gestándose. Durante mi tercer año, desarrollé una aplicación que optimizaba la gestión de la cadena de suministro para pequeñas empresas. Lo que comenzó como un proyecto de clase rápidamente ganó atención cuando varias empresas locales en Cambridge la adoptaron y vieron resultados inmediatos. Para mi último año, había perfeccionado la aplicación y desarrollado un plan de negocios. Cuando se acercaba la graduación, tenía dos caminos ante mí: aceptar una de las lucrativas ofertas de trabajo de los gigantes tecnológicos o dar un salto de fe con mi propia empresa. La decisión me aterraba y me emocionaba a partes iguales. Cuando llamé a mis padres para compartir mis planes posteriores a la graduación, esperaba que mi éxito académico hubiera suavizado su decepción. Me graduaba summa cum laude de uno de los programas de tecnología más prestigiosos del mundo. Seguramente eso contaría para algo. Todavía puedo oír la decepción en la voz de mamá. Entonces, ¿estás rechazando trabajos de verdad para apostar por una aplicación? Esto no es propio de ti, Mai. Siempre has sido una chica tan sensata. La reacción de papá fue aún más cortante. ¿Cómo te vas a mantener? Estas burbujas tecnológicas estallan todo el tiempo. Google te daría beneficios, seguridad. Esto es simplemente imprudente. No importaba cómo intentara explicar el potencial de mi empresa, no podían ver más allá del riesgo. En su mundo, el emprendimiento no era una carrera legítima. Era una fase, una rebelión, algo que sacar de mi sistema antes de establecerme en un trabajo adecuado. Ese verano después de la graduación fue el más difícil de mi vida. Me mudé a un diminuto estudio en Boston que apenas podía pagar. Vivía de fideos, ramen y café, trabajando 18 horas al día para perfeccionar mi producto. Cada centavo de mis ahorros se destinó al negocio. Hubo noches en que lloré hasta quedarme dormida, preguntándome si mis padres tenían razón, si estaba tirando mi futuro por un sueño imposible. Pero persistí. Asistí a todos los eventos de networking que pude encontrar, presenté mi idea a cualquiera que quisiera escuchar y lentamente construí conexiones en la comunidad de empresas emergentes. 6 meses después de la graduación llegó mi primer gran avance. Una firma de capital de riesgo especializada en empresas tecnológicas lideradas por mujeres se interesó en mi compañía, ahora llamada SupplySync. Su inversión de $200,000 fue modesta para los estándares de la industria, pero me cambió la vida. Esa primera ronda de financiación coincidió con la boda de mi hermano Patrick.
Después de meses de contacto mínimo con mi familia, volé de regreso a Pensilvania, esperando que mi pequeño éxito finalmente les ganara su respeto. Compré un vestido nuevo, practiqué cómo hablar de mi empresa en términos que pudieran entender y me preparé para una reconciliación. La realidad fue aplastante. En la cena de ensayo, mamá me presentó a sus amigas como su hija, que simplemente trabaja con computadoras en Boston. Cuando un invitado preguntó por mi empresa, papá intervino diciendo, es un pequeño negocio de pasatiempo que está intentando. Patrick se hará cargo de mi agencia de seguros el próximo año. Ese es el verdadero negocio familiar. Durante todo el fin de semana de la boda, mis logros fueron sistemáticamente minimizados. Las conversaciones sobre mi trabajo se redirigían a temas que mis padres consideraban más apropiados. El golpe final llegó durante el brindis de boda de Patrick, cuando agradeció a nuestros padres por enseñarle los valores familiares y por poner a la familia primero, una clara indirecta a mi decisión de mudarme. El único punto brillante de ese fin de semana fue conocer a Jackson Carter. Era un amigo de la universidad de Patrick, pero a diferencia de la mayoría de la gente allí, parecía genuinamente interesado en mi trabajo. Cuando le expliqué Supply Sync, sus ojos se iluminaron con comprensión. Hizo preguntas perspicaces y compartió historias de su propia experiencia en capital de riesgo. Para cuando volé de regreso a Boston, tenía la tarjeta de Jackson y una invitación a cenar. También tenía una renovada determinación de tener éxito, aunque solo fuera para demostrarle a mi familia que estaban equivocados. Los meses siguientes vieron a Supply Sync crecer de manera constante. Contraté a mis 2 primeras empleadas, ambas ingenieras que conocí en el MIT. Nos mudamos a un pequeño espacio de oficina, celebramos nuestros primeros 10 clientes y comenzamos a desarrollar funciones adicionales. Jackson y yo empezamos a salir, su fe en mí y en mi visión fue una fuente constante de fortaleza. Él entendía el mundo de la tecnología de una manera que mi familia nunca podría, y su apoyo venía sin condiciones. A medida que mi negocio crecía, también lo hacía la tensión con mi familia. Nuestras llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes, más tensas. Les enviaba artículos cuando Supply Sync era mencionada en publicaciones tecnológicas, pero nunca lo reconocían. Compartía nuestros hitos, pero ellos cambiaban de tema a noticias sobre gente del pueblo que apenas recordaba. Cuando conseguí un cliente importante, una cadena minorista con 50 locales en toda Nueva Inglaterra, llamé a mis padres de inmediato, rebosante de orgullo. La respuesta de papá fue, eso está bien, cariño, pero ¿has pensado en lo que pasará si fracasa? Quizás deberías tener un plan de respaldo. Dejé de compartir mis éxitos después de eso. Si ellos no podían celebrar conmigo, encontraría gente que sí pudiera. Estaba construyendo no solo una empresa, sino una nueva vida, una donde mi valor no se medía por lo bien que me conformaba a las expectativas de los demás. La distancia entre nosotros creció, una pequeña grieta que se ensanchó hasta convertirse en un abismo. No me di cuenta entonces de lo pronto que ese abismo se volvería insalvable. El verdadero punto de quiebre llegó unos 2 años después de la graduación. Supply Sync había asegurado un contrato con un importante minorista nacional, el tipo de cliente que nos puso firmemente en el mapa de nuestra industria. Esa misma semana, Jackson me sorprendió con las llaves de un nuevo apartamento, una verdadera mejora de mi estudio inicial, con un dormitorio real y un pequeño espacio de oficina. La vida se estaba organizando de maneras que apenas me había atrevido a soñar. Decidí llamar a mis padres y compartir las buenas noticias, esperando que este éxito más sustancial finalmente cambiara su perspectiva. La llamada fue al buzón de voz. Dejé un mensaje, tratando de sonar casual mientras rebosaba de orgullo por el nuevo contrato. 3 días después, todavía no había recibido respuesta. Preocupada, lo intenté de nuevo, esta vez localizando a mi madre. Oh, hemos estado muy ocupados, Mai. La fiesta de graduación de tu primo fue este fin de semana, y luego tuvimos la reunión familiar en la casa del lago. Todos preguntaban por ti. Me quedé helada. Reunión familiar. Nadie me había mencionado ninguna reunión. ¿Qué reunión?, pregunté, con un nudo formándose en mi estómago. La reunión anual de verano. Pensé que tu padre te lo había dicho. Debe habérsele olvidado con toda la planificación. Su tono era ligero, displicente, pero algo se sentía mal. Papá nunca olvidaba los detalles, especialmente sobre los eventos familiares que tanto elogiaba. Esa noche,
cometí el error de revisar las redes sociales. Allí estaban todos, mis padres, mi hermano, tías, tíos, primos, sonriendo junto a la casa del lago que había pertenecido a nuestra familia por generaciones. 3 generaciones reunidas con una ausencia notable, yo. Las fotos los mostraban participando en tradiciones familiares, la gran barbacoa familiar, las carreras de natación, el pastel de cumpleaños de la abuela Eleanor, que compartía su cumpleaños con el fin de semana de la reunión. Tradiciones en las que había participado cada verano de mi vida hasta que me fui al MIT. Llamé a mi padre directamente, mis manos temblando de dolor e ira. Fue un descuido, Mai, dijo, con la voz tensa. Asumimos que estarías demasiado ocupada con tu importante empresa para venir hasta casa por un fin de semana familiar. La mentira era tan transparente que me dolía el pecho. Esto no fue un descuido. Fue un castigo. La Navidad llegó unos meses después, y decidí hacer un último intento de reconciliación. Volé a casa con regalos y buenas intenciones, decidida a cerrar la creciente brecha. Llevé a Jackson, esperando que su encanto y su carrera convencional ayudaran a mis padres a verme bajo una nueva luz. El primer día fue tenso, pero manejable. Mamá se desvivió por Jackson, claramente aliviada de que hubiera encontrado a alguien tan normal. Papá mantuvo una conversación educada sobre la economía y los deportes. Evitamos cuidadosamente cualquier mención de mi empresa o la reunión de verano a la que no había sido invitada. En Nochebuena, la fachada se resquebrajó. Después de varias copas de ponche de huevo, papá comenzó a hablar sobre el ascenso de Patrick en la agencia de seguros. Ese sí es un hijo que entiende la lealtad familiar, dijo, sus palabras ligeramente arrastradas. No se fue corriendo a perseguir un sueño imposible. Está construyendo algo real, algo que durará. Respiré hondo. Mi empresa también es real, papá. Proyectamos duplicar nuestros ingresos el próximo año. Él movió la mano con desdén. Las burbujas tecnológicas estallan, Mai. Cuando lo haga, no esperes venir corriendo aquí a pedir ayuda. Mamá intervino, su sonrisa tensa. Mai siempre ha sido tan independiente, a veces demasiado independiente. No todas las chicas necesitan una carrera para sentirse realizadas. Patrick y Stephanie están hablando de formar una familia pronto, y ella también tiene un título, pero entiende lo que realmente importa. Jackson apretó mi mano debajo de la mesa, una muestra silenciosa de apoyo mientras mi familia continuaba despreciando todo por lo que había trabajado. Más tarde, cuando llegó Patrick, se puso del lado de mis padres, sugiriendo que tal vez yo debería disculparme por poner mi carrera en primer lugar. Si solo mostraras más interés en los asuntos familiares, no se sentirían tan abandonados, dijo, como si yo fuera el problema. Esa noche, lloré en la habitación de invitados, con Jackson abrazándome, mientras finalmente aceptaba una dolorosa verdad. Mi familia nunca celebraría mi éxito porque se produjo en términos que ellos no aprobaban. Su amor estaba condicionado a mi cumplimiento de su visión para mi vida. A la mañana siguiente, nos fuimos temprano, acortando nuestra visita. No podía soportar otro día de indirectas sutiles y desaires. Mientras nos alejábamos de la casa, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. Ya no era la hija desesperada por la aprobación. Era una mujer que había construido algo valioso, rodeada de personas que reconocían mi valía. De vuelta en Boston, me sumergí en el trabajo con una determinación renovada. Si mi familia de sangre no podía ser mi sistema de apoyo, crearía uno nuevo. Mi pequeño equipo se volvió cada vez más importante para mí, nuestra oficina un lugar de aceptación y propósito compartido. Durante el año siguiente, el patrón continuó. No fui invitada a Pascua, a la boda de mi primo, a Acción de Gracias. Cada exclusión dolía menos que la anterior a medida que me acostumbraba a la realidad de mi situación. El golpe final llegó cuando la salud de la abuela Eleanor comenzó a deteriorarse. Ella había sido mi campeona, mi aliada secreta, pero ni siquiera ella podía salvar la creciente división entre mis padres y yo. Nuestras llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes a medida que su energía disminuía. Cuando ingresó en cuidados paliativos, dejé todo para volar de regreso a Pensilvania. En sus últimos días, me tomó la mano débilmente y susurró, «Estoy tan orgullosa de ti, May, encontraste tu camino. No dejes que nadie te haga sentir pequeña por eso». Falleció 3 días después. En el funeral,
mis padres fueron fríos, su dolor creando una barrera adicional entre nosotros. La ruptura final llegó cuando se leyó el testamento. A pesar de nuestra estrecha relación, la abuela Eleanor había dejado sus modestos ahorros a mi hermano. Más tarde supe que mis padres la habían convencido de que yo no necesitaba la herencia porque a mi negocio le iba lo suficientemente bien. Lo que dolió no fue el dinero, sino la manipulación, la forma en que se habían interpuesto entre mí y el único miembro de la familia que realmente me había apoyado. Después de una tensa confrontación en la oficina del abogado, donde mi padre me acusó de solo preocuparme por la herencia, tomé una decisión. Bloqueé sus números, los eliminé de mis redes sociales y me alejé por completo. La familia que me había criado estaba ahora firmemente en mi pasado. Era hora de concentrarme por completo en mi futuro. Los 2 años siguientes fueron transformadores, tanto profesional como personalmente. Sin el desgaste emocional de intentar ganar la aprobación de mi familia, canalicé toda mi energía en hacer crecer SupplySync. Nos expandimos de nuestra pequeña oficina de Boston a una sede adecuada con 20 empleados. Nuestra lista de clientes creció para incluir a los principales minoristas de todo el país y nuestro software evolucionó para incluir características innovadoras que nos distinguían de la competencia. En una conferencia de tecnología en San Francisco, conocí a Sofía Martínez, una mujer pionera en el desarrollo de software que había construido y vendido 2 empresas exitosas. Se interesó en mi trabajo y gradualmente se convirtió en la mentora que necesitaba desesperadamente. Nuestras videollamadas semanales se convirtieron en un punto culminante. Esperaba con ansia su guía, que se extendía más allá de la estrategia empresarial al crecimiento personal. Cuando me hablas de tu familia, me dijo Sofía después de que le compartí mi historia, reconozco el patrón. Mis propios padres no podían entender por qué su hija no se contentaría con ser maestra o enfermera. A veces, las personas que más deberían apoyarnos no pueden ver más allá de sus propias limitaciones. Eso no es tu fracaso, es el de ellos. Sus palabras fueron un bálsamo para heridas que no me había dado cuenta de que todavía estaban abiertas. Sofía se convirtió en la figura materna que necesitaba, alguien que celebraba mi ambición en lugar de tratar de moderarla. Mi círculo social también se expandió. Me uní a un grupo de mujeres en tecnología donde conocí a Isa, Lidia y Rachel, todas fundadoras que enfrentaban desafíos similares. Nuestras cenas de los martes se convirtieron en espacios sagrados donde podíamos desahogar frustraciones, compartir consejos y celebrar victorias sin explicación ni disculpa. Ellas entendían mi viaje de maneras que mi familia de sangre nunca pudo. Mientras SupplySync crecía, también lo hacía mi relación con Jackson. Él había estado allí durante las partes más difíciles de mi distanciamiento, abrazándome a través de lágrimas y rabia sin juzgar. En un viaje de fin de semana a Vermont, mientras caminábamos hacia un mirador en la montaña, se arrodilló y me pidió que me casara con él. Quiero construir una familia contigo, dijo, una basada en la aceptación y el apoyo, donde celebremos los sueños del otro en lugar de limitarlos. Dije que si entre lágrimas de felicidad, el anillo en mi dedo un símbolo no solo de amor sino de un nuevo comienzo. Planeamos una boda pequeña, íntima y significativa, con las personas que habían elegido ser parte de mi viaje. Sofía oficiaría. Mi equipo de SupplySync asistiría. Mi grupo de cena de los martes serían mis damas de honor. Hubo un momento, mientras preparaba las invitaciones de boda, en que Jackson preguntó amablemente si quería invitar a mis padres. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones. Ellos tomaron su decisión, dije finalmente. No creo que una invitación de boda pueda cerrar esa brecha. Él asintió comprensivamente sin necesitar más explicaciones. Esa era una de las innumerables razones por las que lo amaba. Su capacidad para aceptar mis decisiones sin cuestionar si estaba segura, sin sugerir que la familia era demasiado importante para cortarla por completo. La boda fue todo lo que podría haber deseado, una celebración de amor y conexión que no tenía nada que ver con la obligación o la tradición. Escribimos nuestros propios votos, bailamos hasta el amanecer y nos sentimos verdaderamente rodeados de amor. Si había un pequeño dolor por lo que debería haber sido, por los padres que deberían haber visto a su hija caminar hacia el altar, ese dolor fue eclipsado por la gratitud por la familia que habíamos creado. La muerte de la abuela Eleanor había dejado un vacío en mi corazón que no podía llenarse, pero honré su memoria estableciendo una beca en su nombre para mujeres jóvenes que persiguen la educación STEM en mi ciudad natal. Se sentía como la forma correcta de continuar su legado de apoyo silencioso y fe en el potencial.
Durante este periodo, también comencé terapia con la doctora Taylor, una mujer compasiva especializada en distanciamiento familiar. Nuestras sesiones me ayudaron a procesar el complejo duelo de perder a mi familia mientras todavía estaban vivos. Lo que tus padres hicieron fue una forma de amor condicional, explicó. Amaban la versión de ti que ellos querían, no la persona que realmente eres. Eso no es amor real, Mai. El amor real permite que las personas crezcan y cambien. Esas sesiones a menudo eran dolorosas, desenterrando recuerdos que había intentado suprimir, pero eran necesarias para sanar. Aprendí a reconocer la ira y el dolor sin dejar que me consumieran. Practiqué establecer límites sin culpa. Lo más importante, comencé a ver que el rechazo no se trataba de mi valía, sino de las limitaciones de mis padres. El negocio continuó prosperando a través de todos estos desarrollos personales. Aseguramos otra ronda de financiación, lo que nos permitió desarrollar un componente de inteligencia artificial que revolucionó nuestra plataforma. Las publicaciones de la industria comenzaron a presentar a SupplySync como un ejemplo de gestión innovadora de la cadena de suministro. Fui invitada a hablar en conferencias, compartiendo nuestro viaje y visión. Cada éxito se sentía como una reivindicación, una prueba de que había tomado la decisión correcta al seguir mi camino a pesar de la desaprobación de mi familia. Pero, lo que es más importante, cada éxito era compartido con personas que genuinamente celebraban conmigo, sin condiciones ni advertencias. En el 5º aniversario de la fundación de SupplySync, había creado algo notable, tanto una empresa próspera como una familia elegida que me amaba por ser exactamente quien era. El dolor del rechazo se había transformado gradualmente en aprecio por la libertad de construir una vida en mis propios términos. No tenía forma de saber entonces que mi paz cuidadosamente construida estaba a punto de ser puesta a prueba de maneras que no podía imaginar. 7 años después de la graduación, SupplySync se había transformado de una empresa emergente improvisada en un líder de la industria. Teníamos oficinas en Boston, San Francisco y Chicago con más de 200 empleados y una lista de clientes que incluía algunos de los nombres más importantes en el comercio minorista y la fabricación. Nuestro sistema de gestión de la cadena de suministro impulsado por inteligencia artificial había revolucionado la forma en que las empresas manejaban el inventario y la distribución, lo que nos valió apariciones en Forbes, Business Insider y TechCrunch. La oferta de adquisición provino de una de las compañías de software empresarial más grandes del mundo. Después de semanas de negociaciones, acordamos términos que superaron mis expectativas más descabelladas. Continuaría como directora ejecutiva de SupplySync, ahora una división de la empresa más grande, con recursos para expandir nuestra visión aún más. La noche después de firmar los papeles, Jackson y yo celebramos en nuestro apartamento, brindando con champán y comida para llevar de nuestro restaurante tailandés favorito. ¿Puedes creer lo lejos que hemos llegado?, preguntó, sus ojos brillando de orgullo. Pensé en ese diminuto estudio, las cenas de fideos ramen, las noches de duda y miedo. A veces no puedo, pero sobre todo estoy agradecida. Con la seguridad financiera de la adquisición, decidimos que era hora de echar raíces más permanentes. Encontramos una propiedad impresionante en Seattle, una mansión moderna con vistas al agua, con ventanas de piso a techo y espacio suficiente para crecer. La casa representaba todo lo que había logrado, una manifestación física del éxito construido enteramente en mis propios términos. La mudanza a Seattle coincidió con otro cambio importante en la vida. Después de una cuidadosa consideración, Jackson y yo decidimos que estábamos listos para formar una familia. Después de unos meses de intentarlo, descubrí que estaba embarazada. La alegría de crear esta nueva vida, una familia formada en el amor y la aceptación, se sintió como la pieza final de un rompecabezas en el que había estado trabajando durante años. Durante todo este tiempo, no tuve contacto con mis padres ni con mi hermano. El distanciamiento completo había durado más de 3 años en este punto. Sin llamadas de cumpleaños, sin tarjetas de Navidad, sin mensajes de felicitación por los éxitos empresariales que aparecían en las noticias nacionales. El silencio era absoluto y sorprendentemente pacífico. Había dejado de buscar su validación y había encontrado la satisfacción en la vida que había construido. Ocasionalmente, a través de conexiones mutuas de mi ciudad natal, escuchaba fragmentos de información. Patrick había pasado por un divorcio complicado después de que su esposa descubriera su problema con el juego. La agencia de seguros familiar estaba luchando en la economía cambiante. Mis padres se habían jubilado antes de lo planeado,
su situación financiera aparentemente no tan segura como esperaban. Estas noticias ya no desencadenaban la culpa o la preocupación que podrían haberlo hecho años antes. Había aprendido a través de la terapia y la experiencia que no era responsable de resolver los problemas de mi familia, especialmente cuando me habían rechazado tan claramente. Puede sonar frío, pero era un límite necesario para mi propio bienestar. A medida que avanzaba mi embarazo, Jackson y yo transformamos una de las habitaciones de la mansión en una guardería. Elegimos un espacio con luz matutina y vistas al jardín, pintándolo en verdes relajantes y colocando una cómoda mecedora donde imaginaba leerle a nuestro hijo. A diferencia del hogar en el que crecí, con sus reglas estrictas y aceptación condicional, nuestro hogar sería un lugar de creatividad, apoyo y amor incondicional. Durante este periodo, también establecí la Fundación MyWalker para niñas en tecnología. La fundación proporcionaba tutoría, equipo y oportunidades educativas para mujeres jóvenes interesadas en carreras STEM, particularmente aquellas de comunidades con recursos limitados. Era mi forma de crear el sistema de apoyo que desearía haber tenido cuando era una niña desmontando computadoras en mi habitación. Una tarde, mientras revisaba las solicitudes para el programa de becas de la fundación, me encontré con una chica de mi ciudad natal. Su ensayo mencionaba las limitadas oportunidades allí y la resistencia que enfrentaba de una familia que no entendía su pasión por la programación. Los paralelismos con mi propia experiencia eran sorprendentes. Leer sus palabras me trajo una ola de emociones complejas, no de arrepentimiento por el camino que había elegido, sino una conciencia renovada de lo que había tenido que sacrificar en el camino. Aprobé su solicitud de inmediato, esperando que el apoyo pudiera hacer su viaje un poco más fácil que el mío. A los 6 meses de embarazo, aparecí en una importante revista de negocios discutiendo tanto las innovaciones de Supply Sync como el trabajo de la fundación. El artículo incluía una foto mía en nuestra casa de Seattle, con la mano apoyada en mi vientre embarazado, la vista del agua visible a través de las ventanas detrás de mí. El titular decía, redefiniendo el éxito, cómo MyWalker construyó un imperio tecnológico y una vida en sus propios términos. Una semana después de la publicación del artículo, recibí un correo electrónico de una vieja amiga de la familia. «Tus padres vieron el artículo de la revista», escribió. «Tu padre preguntó por ti». No respondí. Si mis padres querían contactarme, sabían cómo encontrarme. Un mensaje de segunda mano a través de un conocido mutuo no era comunicación. Era vigilancia. A medida que se acercaba mi fecha de parto, Jackson y yo nos acomodamos en una rutina pacífica en nuestra casa de Seattle. Asistimos a clases de preparación para el parto, entrevistamos a pediatras y pasamos los fines de semana caminando por la costa, discutiendo nombres y sueños para el futuro de nuestro hijo. La guardería estaba completa, un espacio sereno esperando a su pequeño ocupante. El contraste entre el hogar que estaba creando y el que había crecido no podría haber sido más marcado. Donde mi hogar de la infancia había sido rígido con expectativas y condiciones, este hogar estaba construido sobre una base de aceptación y crecimiento. La familia que Jackson y yo estábamos creando tendría valores diferentes, compasión sobre conformidad, apoyo sobre control, amor sin ataduras. En las sesiones de terapia con la doctora Taylor, ahora realizadas por videollamada, trabajé mis sentimientos sobre convertirme en madre mientras estaba distanciada de los míos. Tengo miedo de repetir patrones, admití durante una sesión. Incluso cuando tratamos de ser diferentes a nuestros padres, a veces esos comportamientos están tan profundamente arraigados. La doctora Taylor asintió pensativamente. Ser consciente de esos patrones es el primer paso para romperlos. Ya has demostrado una tremenda perspicacia al reconocer lo que fue dañino en tu crianza. Esa conciencia guiará tus decisiones como madre. Sus palabras me tranquilizaron, pero los miedos persistían. La paternidad es un viaje a lo desconocido, incluso en las mejores circunstancias. Hacerlo sin la guía de mis propios padres añadía otra capa de complejidad. Lo que no sabía entonces, mientras me preparaba para la llegada de nuestro bebé, era que mi distanciamiento estaba a punto de ser puesto a prueba de la manera más inesperada. La vida pacífica que había construido tan cuidadosamente, separada de mi pasado, estaba a punto de colisionar con el de frente, trayendo todo el dolor y la tensión no resueltos de vuelta a la superficie. El timbre de esa mañana de domingo lo cambiaría todo. Esa mañana de domingo comenzó como cualquier otra en nuestra mansión de Seattle. El sol de principios de primavera se filtraba a través de las ventanas de piso a techo, proyectando un cálido resplandor en nuestra sala de estar de concepto abierto.
A los 7 meses de embarazo, había desarrollado una rutina de mañanas lentas con té de hierbas, observando el agua desde nuestra terraza mientras Jackson preparaba sus famosos panqueques de arándanos. Estaba sentada en la isla de nuestra cocina, con el portátil abierto mientras revisaba las últimas cifras de solicitudes para el programa de becas de la fundación, cuando Jackson colocó una pila de panqueques frente a mí. ¿De qué color deberíamos pintar la pared de acento en la guardería?, preguntó, rellenando mi té. Estaba pensando quizás en ese amarillo suave que vimos en la tienda de diseño. Sonreí, agradecida por su entusiasmo con cada detalle de la preparación para nuestro hijo. No demasiado brillante, sin embargo. Quiero que se sienta tranquilo. Caímos en una conversación fácil sobre planes para la guardería, nombres de bebés y la próxima reunión con el pediatra que esperábamos que cuidara a nuestro hijo. Estos momentos pacíficos se habían vuelto preciosos para mí, evidencia del hogar estable y amoroso que estábamos creando. El agudo sonido de nuestro timbre interrumpió nuestra conversación, sobresaltándonos a ambos. No esperábamos ninguna entrega, y nuestros amigos sabían que debían llamar antes de pasar, especialmente en una mañana de domingo. Jackson levantó una ceja. «¿Esperamos a alguien?» Negé con la cabeza, buscando mi teléfono para revisar nuestra aplicación de seguridad. Cuando la imagen de la cámara de la puerta principal se cargó, me quedé helada, el teléfono casi se me resbaló de los dedos repentinamente entumecidos. De pie en nuestro umbral, luciendo mayores pero inconfundibles, estaban mis padres. Thomas y Diane Walker, las personas a las que no había visto ni con las que había hablado en más de 3 años, estaban en mi casa. Mi padre se movía nerviosamente de un pie a otro, mientras que mi madre se alisaba el pelo, el mismo gesto que recordaba de la infancia, su preparación antes de cualquier aparición pública. Mi corazón comenzó a acelerarse, la habitación a girar ligeramente. 8 años desde que me habían excluido de las reuniones familiares, 3 años de silencio completo, y ahora estaban aquí, sin previo aviso, sin invitación, de pie en el umbral de la vida que había construido sin ellos. Jackson vio mi expresión e inmediatamente vino a mi lado, mirando la pantalla del teléfono, su brazo envuelto protectoramente a mi alrededor. «Mai, ¿qué quieres hacer?», preguntó en voz baja, sin juicio en su voz, solo apoyo. Cerré los ojos, respirando profundamente como la doctora Taylor me había enseñado a manejar los ataques de pánico. La antigua Mai se habría escondido o se habría apresurado a abrir la puerta, desesperada por una reconciliación a cualquier costo. Pero yo ya no era esa persona. Hablaré con ellos, decidí, mi voz más firme de lo que esperaba. Pero necesito un minuto. Jackson apretó mi hombro. Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí mismo si quieres que vaya contigo o puedo quedarme atrás. Lo que necesites. Así era el apoyo real, un compañero que me empoderaba para tomar mis propias decisiones sin imponer su agenda. El contraste con el enfoque de mis padres no podría haber sido más agudo. Respiré profundamente unas cuantas veces más, centrándome. Yo era Mai Walker, directora ejecutiva de SupplySync, fundadora de una fundación sin fines de lucro, futura madre y creadora de mi propio destino. Su aprobación o desaprobación ya no me definía. Con cada paso hacia la puerta principal, me preparé mentalmente. Esperaba que los sentimientos familiares de insuficiencia y culpa surgieran, pero en cambio encontré una calma sorprendente. Mi mano no tembló cuando alcancé el pomo de la puerta. Al abrir la puerta, me enfrenté a mis padres directamente. Parecían más pequeños, de alguna manera menos intimidantes que en mi memoria. El cabello de papá se había vuelto completamente gris, y profundas líneas enmarcaban la boca de mamá. Ambos me miraron con los ojos muy abiertos, observando mi vientre embarazado, el espacioso vestíbulo detrás de mí, la evidencia obvia de mi éxito. Mai, dijo mi madre, su voz vacilando ligeramente. ¿Te ves bien? Mi padre se aclaró la garganta. Estábamos en la zona por una conferencia médica. Pensamos en pasar. La mentira era tan transparente que habría sido divertida en otras circunstancias. Mis padres habían viajado por todo el país, no pasado por casualidad mientras estaban en Seattle. Hola, dije, mi voz tranquila y neutral. Esto es inesperado. Intercambiaron miradas, claramente desconcertados por mi compostura. Quizás habían esperado lágrimas, ya sea de alegría por su aparición o de dolor persistente por su rechazo. Mi calma confianza no estaba en su guión. ¿No nos vas a invitar a entrar?,
preguntó mamá, intentando recuperar el control de la situación con su habitual propiedad social. Consideré esta solicitud cuidadosamente. Este era mi hogar, mi espacio seguro. ¿Quería permitirles la entrada después de todo lo que había sucedido? Pueden entrar por unos minutos, decidí. Tengo citas más tarde hoy. Este fue otro pequeño límite. No un día entero, no una hospitalidad abierta, solo una breve conversación con límites de tiempo claros. Me siguieron a la sala de estar, sus ojos moviéndose por todas partes, observando los techos altos, el arte moderno y las vistas panorámicas. Los labios de mamá se fruncieron ligeramente, como siempre lo hacía cuando hacía cálculos mentales sobre el estado financiero de alguien. Vaya lugar que tienes aquí, dijo papá, intentando una conversación casual mientras estaba claramente aturdido por la evidente riqueza. Debe haber costado una fortuna. Nos gusta, respondí simplemente, eligiendo no involucrarme con la pregunta implícita sobre el dinero. ¿Quieren un poco de té? Después de acomodarlos en el sofá con un té que ninguno de los dos bebería, me senté frente a ellos, una mano descansando protectoramente sobre mi vientre. Entonces, dije después de un silencio incómodo, que los trae a Seattle. Intercambiaron otra mirada, una comunicación no verbal pasando entre ellos. Finalmente, papá se inclinó hacia adelante, adoptando lo que reconocí como su postura de negociación empresarial. La familia debe permanecer unida, Mai, comenzó, como si los años de exclusión y silencio nunca hubieran ocurrido. Tu madre y yo hemos estado pensando. Reflexionando, añadió mamá, su voz adoptando el tono suave que usaba cuando intentaba convencerme de usar un vestido para la iglesia en lugar de pantalones. Esperé, sin llenar el silencio, sin facilitarles las cosas. Papá continuó, el negocio familiar ha tenido algunos problemas. La economía, las nuevas regulaciones, ya sabes cómo es. Y luego está la situación de Patrick. Mamá intervino. Tu hermano cometió algunos errores. Las deudas de juego, el divorcio. Ha sido duro para todos. Se está quedando con nosotros ahora, tratando de recuperarse. Asentí, pero permanecí en silencio, ya viendo hacia dónde se dirigía esto. Vimos ese artículo sobre tu empresa, dijo papá, su tono cambiando a algo casi orgulloso, como si tuviera algún derecho a enorgullecerse de logros que había despreciado y menospreciado. Bastante impresionante lo que has construido. Siempre supe que eras inteligente. La audacia de esa declaración podría haberme hecho reír si no fuera tan dolorosa. Siempre supe que eras inteligente, después de años de socavar mis decisiones, despreciar mi carrera y tratar mi éxito como una fase que debía superar. El verdadero propósito de su visita se hizo claro cuando mamá hizo un gesto alrededor de la habitación. Con todo este éxito, pensamos que tal vez querrías ayudar a la familia. Patrick necesita un nuevo comienzo y el negocio necesita modernización. ¿Quién mejor que nuestra hija genio de la tecnología para ayudar? Esa era la razón de su repentina aparición después de 8 años de excluirme de las reuniones familiares, 3 años de silencio completo. No reconciliación, no remordimiento genuino, ni siquiera el deseo de conocer a su futuro nieto. Querían dinero. Miré a estas personas que me habían criado, que habían moldeado mis primeros años con sus expectativas y condiciones, que me habían apartado cuando no me ajusté a su visión. Y por primera vez, los vi claramente, no como las autoridades poderosas de mi infancia, sino como personas defectuosas y limitadas, incapaces de crecer más allá de su estrecha visión del mundo. En ese momento de claridad, sentí una emoción inesperada. No ira, no dolor, sino una profunda lástima. Tomé una respiración lenta y deliberada antes de responder a la petición apenas disimulada de asistencia financiera de mis padres. El peso de nuestra historia pendía entre nosotros, pero ya no me sentía aplastada por él. Antes de que discutamos cualquier cosa sobre dinero, dije con calma, necesito abordar algo importante. Han pasado 8 años desde que empezaron a excluirme de las reuniones familiares. 3 años desde que hemos hablado. Sin llamadas en mi cumpleaños. Sin felicitaciones por el éxito de mi negocio. Sin contacto alguno. Mi madre se movió incómodamente, alisándose la falda. Todos hemos estado ocupados, Mai. Tú con tu empresa, nosotros con asuntos familiares. Eso no fue lo que pasó, continué, mi voz firme. Me apartaron sistemáticamente porque elegí un camino que ustedes no aprobaban.
Me castigaron por mi independencia retirando su amor y apoyo. Y ahora están aquí, no porque me extrañen o quieran reconciliarse, sino porque necesitan algo de mí. El rostro de papá se sonrojó. Ahora, eso no es del todo justo. Es justo, interrumpí suavemente. Y es importante que reconozcamos la verdad si vamos a tener algún tipo de relación en el futuro. Coloqué ambas manos sobre mi vientre, sacando fuerza de la vida que crecía dentro de mí. He pasado años en terapia procesando el dolor de su rechazo. He construido una vida maravillosa con personas que me apoyan incondicionalmente. Estoy a punto de ser madre, lo que me ha hecho pensar profundamente sobre lo que realmente significa la familia. Los ojos de mi madre se dirigieron a mi vientre embarazado, quizás viéndolo de verdad por primera vez. Nunca nos dijiste que estabas esperando un bebé. Nunca me dieron una forma de decírselo, respondí simplemente. Ustedes eligieron cortar la comunicación. En el silencio que siguió, Jackson apareció en la puerta, una pregunta silenciosa en sus ojos. Asentí levemente, y él vino a sentarse a mi lado, tomando mi mano en un silencioso apoyo. Este es mi esposo, Jackson, dije. Llevamos casados 2 años. Ninguno de mis padres nos felicitó ni siquiera reconoció la presentación adecuadamente. En cambio, mi padre se aclaró la garganta e intentó redirigir la conversación. El pasado es el pasado, Mai. Lo que importa ahora es que la familia se una en tiempos de necesidad. Patrick ha cometido errores, pero es de la familia. El negocio ha estado en nuestra familia por generaciones. Asentí lentamente. Entiendo que la familia es importante para ustedes, pero la familia no es solo sangre. Es como nos tratamos unos a otros. Es estar ahí de manera consistente, no solo cuando necesitas algo. Así que no ayudarás. La voz de mi madre adquirió el tono familiar y decepcionado que una vez me había devastado. Ahora lo reconocía como manipulación. No dije eso, aclaré. Estoy dispuesta a perdonar lo que pasó. No a olvidar, pero sí a perdonar. Si quieren reconstruir una relación conmigo, con nosotros, estoy abierta a ese proceso. Tendría que ser gradual, con límites claros y respeto mutuo. Hice una pausa, asegurándome de que mis siguientes palabras fueran perfectamente claras. Pero no proporcionaré asistencia financiera como condición para la reconciliación. Así no funcionan las familias sanas. El rostro de mi padre se ensombreció. Después de todo lo que hicimos por ti, los sacrificios que hicimos criándote. Estoy agradecida por las partes buenas de mi infancia, reconocí. Pero se supone que los padres deben cuidar a sus hijos sin esperar un pago a cambio. Eso es lo que haré por mi hijo. Siempre fuiste terca, dijo mi padre, levantándose bruscamente, demasiado independiente para tu propio bien. Le dije a tu madre que esto era una pérdida de tiempo. Mi madre se levantó más lentamente, con lágrimas asomando en sus ojos. Si eran genuinas o otra táctica de manipulación, no podía estar segura. Si cambias de opinión sobre ayudar a la familia, dijo, su voz temblorosa, sabes cómo contactarnos. Y si ustedes cambian de opinión sobre querer una relación genuina con su hija y su nieto, respondí ecuánimemente, también saben cómo contactarme. Jackson y yo los acompañamos a la puerta. Mientras salían, mi padre se volvió, su expresión endureciéndose. Tu abuela estaría decepcionada de ti, dijo, un último intento de herirme donde era más vulnerable. En lugar de desmoronarme, sonreí con tristeza. La abuela Eleanor me dijo antes de morir que estaba orgullosa de mí por encontrar mi propio camino. Creo que hoy también estaría orgullosa de mí, por establecer límites saludables mientras mantengo la puerta abierta para la sanación. Sin otra palabra, caminaron hacia su coche de alquiler y se fueron. Me quedé en la puerta, con el brazo de Jackson alrededor de mi cintura, observando hasta que desaparecieron de la vista. ¿Estás bien?, preguntó suavemente. Consideré la pregunta cuidadosamente. Sí, dije, sorprendida de descubrir que era verdad. Realmente lo estoy. Lo que más me asombró fue lo poco que dolió su partida. El dolor que había anticipado nunca se materializó. En cambio, sentí una profunda sensación de paz, de cierre. Me había enfrentado a mi miedo más profundo, confrontar a mis padres, y había salido más fuerte, más clara sobre quién era y qué me importaba.
En las semanas siguientes, reflexioné sobre el encuentro durante mis sesiones de terapia con la doctora Taylor. Estableciste límites sin ira, observó. Eso es un crecimiento tremendo, Mai. Se sintió diferente de lo que esperaba, admití. Siempre pensé que volver a verlo reabriría todas esas viejas heridas, pero en cambio solo me sentí libre. Eso es porque has hecho el trabajo, explicó. Has construido tu identidad separada de su aprobación. Su opinión ya no es la medida de tu valía. 2 meses después, nació nuestra hija. La llamamos Eleanor, en honor a la abuela que había creído en mí cuando nadie más lo hizo. Sosteniéndola en mis brazos, le hice una promesa silenciosa de que siempre sabría que su valía no estaba ligada a mis expectativas. Sería amada por ser exactamente quien era, no por quien yo quería que fuera. Les envié a mis padres un anuncio de nacimiento, una pequeña rama de olivo extendida desde mi posición de fuerza, no de desesperación. Enviaron una tarjeta educada a cambio. No fue una reconciliación dramática, pero fue un comienzo, una pequeña apertura que algún día podría ampliarse en algo más significativo. Durante el año siguiente, nuestra comunicación se mantuvo mínima pero civilizada. Ocasionalmente preguntaban por Eleanor y le enviaban regalos en su cumpleaños. Compartía fotos y actualizaciones, pero mantenía límites claros sobre las visitas y la participación. Era un equilibrio delicado, permitiéndoles alguna conexión sin darles el poder de volver a herirme. Mientras tanto, la familia que Jackson y yo creamos floreció. Nuestro hogar se llenó de risas, creatividad y amor incondicional. La Fundación Mai Walker expandió su alcance, apoyando ahora a mujeres jóvenes de todo el país en la búsqueda de educación y carreras tecnológicas. Supply Sync continuó creciendo e innovando bajo mi liderazgo, convirtiéndose en un estándar de la industria. También me reconecté con ciertos miembros de la familia extendida, primos y tías que se acercaron por separado, disculpándose por su papel en mi exclusión y expresando un interés genuino en mi vida. Estas relaciones se reconstruyeron cuidadosamente sobre nuevos cimientos de respeto mutuo. Mirando hacia atrás en mi viaje desde ese pequeño pueblo de Pensilvania hasta mi mansión en Seattle, desde buscar la aprobación hasta encontrar la autoaceptación, me di cuenta de que la lección más valiosa no era sobre el éxito o incluso la resiliencia. Era sobre redefinir la familia en mis propios términos. La familia no siempre son las personas que comparten tu ADN. A veces es el mentor que cree en tu visión cuando tus padres la descartan. Son los amigos que celebran tus victorias sin envidia. Es el compañero que apoya tu autonomía en lugar de tratar de controlarla. Y es el hijo que crías con la determinación de romper patrones insanos. La fuerza para crear límites no es frialdad, es respeto propio. El coraje para alejarse del amor condicional no es egoísmo, es supervivencia. Y la capacidad de perdonar sin olvidar no es debilidad, es sabiduría. Mi puerta permanece abierta para mis padres, pero solo en términos que honren mi valía y bienestar. Si alguna vez eligen cruzarla en esos términos es su decisión. De cualquier manera, estoy completa. Soy amada y soy suficiente. Si estás viendo esto y luchando con el rechazo familiar o la aceptación condicional, por favor, sabe que mereces ser amado por quien realmente eres, no por quien otros quieren que seas. Crear límites no es renunciar a la familia, es darte la oportunidad de sanar y construir una vida que refleje tu ser auténtico. ¿Alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con la familia? ¿Cómo manejaste la reconciliación en tus propios términos? Comparte tus experiencias en los comentarios a continuación. No olvides darle me gusta a este vídeo, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para no perderte otra historia. Gracias por escuchar mi viaje. Espero que brinde consuelo a cualquiera que esté recorriendo un camino similar.